Hey, Dios te bendiga, mi nombre es Cristian Mancilla y espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión quiero hablarte acerca de la historia del rey Acab y el profeta Elías, que podemos encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 18. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29, encontramos la historia del rey Acab, un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Este era hijo de Omri y reinó sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. La historia de Acab y Elías, que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29, al segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 18, se desarrolla en el contexto del reino de Israel durante la época de los reyes divididos. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, de los versículos del 1 al 7, encontramos el anuncio de Elías. Elías, un profeta de Tisbe, aparece repentinamente para anunciar un juicio de Dios, una gran sequía sobre Israel como castigo por la idolatría de Acab y el pueblo. Elías predice que no lloverá ni habrá rocío durante años, a menos que él lo diga. Luego, Dios le manda ir a esconderse junto al arroyo de Querit, donde será alimentado por cuervos. Luego, en los versículos 8 al 16, encontramos el milagro con la viuda de Sarepta. Tras el agotamiento del arroyo, Elías se dirige a Sarepta en la región de Sidón, donde una viuda lo recibe y a través de la intervención divina se multiplica el aceite y la harina en su casa, permitiendo que ella y su hijo sobrevivan durante la sequía. Este milagro confirma la autoridad de Elías como profeta de Dios. En los versículos 17 al 24 encontramos otro milagro precioso y es la resurrección del hijo de la viuda. El hijo de esta viuda se enferma gravemente y muere. Entonces la viuda, angustiada, acusa a Elías de ser la causa de la muerte de su hijo, por lo que Elías ora a Dios y por su intercesión el niño es resucitado. Este milagro reafirma que Elías es un hombre de Dios y que Dios está con él. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, de los versículos 1 al 15, encontramos el retorno de Elías a Israel. Después de varios años de sequía, Dios le manda a Elías que regrese a Israel para enfrentar a Acab. Elías se encuentra con Abdías, un siervo fiel del rey que había escondido a profetas de Dios durante la persecución de Jezabel. Y Elías le dice a Abdías que le informe a Acab que Elías ha regresado. En los versículos 16 al 40 de este mismo capítulo, encontramos el desafío en el monte Carmelo, donde Elías organiza un desafío entre los profetas de Baal y él mismo. En el monte Carmelo, Elías reta a los 450 profetas de Baal a que invocaran a su Dios para que enviara fuego del cielo para consumir un sacrificio. Los profetas de Baal fallan, mientras que Elías ora a Dios y Dios responde enviando fuego del cielo que consume el sacrificio. Como resultado, los profetas de Baal son ejecutados y el pueblo reconoce la supremacía del Dios de Israel. Luego de este acontecimiento, en los versículos 41 al 46 encontramos que la lluvia regresa. Después de la victoria sobre los profetas de Baal, Elías ora fervientemente por la lluvia y finalmente, después de 3 años y medio de sequía, Dios envía una gran tormenta. Elías, lleno del Espíritu de Dios, corre delante del carro de Acab hasta llegar a Jezreel. En el capítulo 19, de los versículos 1 al 18, encontramos la huida de Elías y su encuentro con Dios. Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, amenaza a Elías y este huye al desierto, donde se siente desanimado y pide la muerte. Sin embargo, Dios le envía un ángel que lo alimenta y lo fortalece. Elías viaja hasta el monte Horeb, también conocido como monte Sinaí, donde tiene un encuentro con Dios. Dios no se manifiesta en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave, lo que le indica a Elías que aún tiene una misión que cumplir. Dios le da instrucciones a Elías para ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. En el capítulo 20 de los versículos del 1 al 43 encontramos la guerra con Siria. Aunque no es un enfrentamiento directo con Elías, durante este periodo Acab enfrenta a Ben-Hadad, rey de Siria. Dios da la victoria a Acab, pero el rey de Israel no sigue completamente las instrucciones de Dios, lo que llevará a su caída. En el capítulo 21, de los versículos 1 al 29, encontramos una de las tantas injusticias del rey Acab, que es la muerte de Nabot. Acab codicia la viña de Nabot, un hombre justo que se niega a venderla. Jezabel trama la muerte de Nabot, acusándolo falsamente y causando su ejecución. Elías, por mandato de Dios, confronta a Acab por su maldad
y le anuncia que su familia será destruida y que la sangre de Nabot será vengada. En el capítulo 22, versículos del 1 al 40, encontramos la batalla de Ramot de Galat. En una alianza con Josafat, rey de Judá, Acab va a la guerra contra Siria para recuperar Ramot de Galat. A pesar de las advertencias del profeta Micaías, quien predice que Acab morirá en batalla, Acab ignora el consejo y muere durante la confrontación, cumpliéndose la palabra de Elías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 18, encontramos la muerte de Acab y el reinado de Ocosías. Acab muere y su hijo Ocosías lo sucede. Ocosías cae por la ventana de su palacio y envía mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, sobre su recuperación. Elías, por mandato de Dios, se encuentra con los mensajeros y les anuncia que Ocosías no se levantará de su cama, sino que morirá. La profecía se cumple y Ocosías muere, cumpliendo el juicio de Dios sobre la casa de Acab. De esta manera concluimos la historia de Acab y Elías, que es una narrativa de confrontación entre la idolatría y el verdadero culto a Dios, donde Elías como profeta es el instrumento de juicio y restauración. También podemos ver la apostasía de Acab, su maldad y la influencia de Jezabel resultan en la condena y el juicio de Dios que se lleva a cabo a través de los eventos descritos en estos capítulos de la Biblia. Para concluir, quiero compartirte algunas de las enseñanzas que a mi punto de vista nos deja esta historia de Acab y Elías. En el capítulo 17, de los versículos del 17 al 24 del primer libro de Reyes, podemos encontrar el milagro de la resurrección del hijo de la viuda. Aquí podemos encontrar dos enseñanzas muy importantes. Una de ellas es el poder de la oración y la intercesión. Elías ora con fervor y Dios responde resucitando al niño. Esta parte de la historia nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones y que la intercesión es poderosa. Como cristianos debemos ser diligentes en orar por lo demás, confiando en que Dios tiene poder para sanar, restaurar y traer vida. El otro mensaje y enseñanza que nos deja es la certeza de la autoridad de los mensajeros de Dios. La viuda, al ver el milagro, reconoce a Elías como un verdadero profeta de Dios. Esto nos enseña la importancia de reconocer a aquellos que predican la palabra de Dios con verdad y autoridad. Como creyentes debemos aprender a escuchar y a obedecer a aquellos que son fieles a las Escrituras. En el capítulo 18, de los versículos 1 al 15, podemos encontrar la historia del regreso de Elías a Israel. Este pasaje nos deja dos enseñanzas muy importantes. La primera de ellas es la obediencia a la dirección de Dios. A pesar de los peligros y de la furia de Jezabel, Elías regresa obedeciendo la instrucción de Dios. Esto nos enseña que debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando vamos a enfrentar peligros contra nuestra propia vida. Segundo, la perseverancia en la misión de Dios. Elías no se rindió ante la persecución. Como cristianos debemos perseverar en la misión que Dios nos ha dado a pesar de los obstáculos y confiar en que Él nos proveerá lo necesario para seguir adelante. En el capítulo 18, versículos 16 al 40, podemos encontrar el desafío en el Monte Carmelo. Elías desafía a los 450 profetas de Baal a una prueba para demostrar quién es el verdadero Dios. Después de una prueba fallida de los profetas de Baal, Elías ora a Dios, quien envía fuego del cielo, consumiendo el sacrificio y demostrando que Él es el único Dios verdadero. Los profetas de Baal son ejecutados. Esto nos deja dos enseñanzas muy valiosas. Primero, ¿cuál es el poder del Dios verdadero? La confrontación en el Monte Carmelo muestra que solo el Dios de Israel tiene poder para responder con fuego. Como cristianos debemos recordar que Dios es el único digno de adoración y tiene el poder absoluto sobre todas las cosas y no hay rival para Él. Segundo, la importancia de la fe y la obediencia en tiempos de prueba trae bendición con nosotros. Elías oró con fe y confianza, demostrando que la oración hecha con un corazón puro y lleno de fe es poderosa. Como cristianos debemos aprender a orar con fe sabiendo que Dios escuchará nuestras oraciones cuando estamos alineados con su voluntad. En el capítulo 18 de los versículos 41 al 46 encontramos el regreso de la lluvia. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías ora por la lluvia y finalmente, después de 3 años y medio de sequía, Dios envía una gran tormenta.
Esto nos trae dos enseñanzas. Primero, la perseverancia en la oración. Elías oró 7 veces antes de ver la respuesta de Dios. Esto nos enseña que debemos perseverar en la oración, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Dios responde en su tiempo perfecto. Segundo, el poder de la oración de un justo. La oración de Elías, un hombre como nosotros, tuvo un impacto profundo. Esto nos anima a orar con confianza, sabiendo que nuestras oraciones tienen poder cuando las hacemos con fe y en alineación con la voluntad de Dios. En el capítulo 19, versículos del 1 al 18, encontramos que Elías huye y tiene un encuentro con Dios. Después de la victoria en Carmelo, Elías huye de Jezabel temiendo por su vida. Dios lo alimenta y lo fortalece, llevándolo al monte Oreb, donde tiene un encuentro con Dios, quien se revela a él en un susurro suave. Esto nos enseña que tanto como el profeta Elías, como nosotros, como hijos de Dios, necesitamos una renovación espiritual constante. Elías, a pesar de su fidelidad y victoria, experimentó agotamiento y temor. Dios no lo reprendió por sentirse así, sino que lo fortaleció. Esta historia nos enseña en nuestra vida cristiana necesitamos momentos de descanso, renovación y la compañía de Dios. Y segundo, que la manera en que Dios se manifiesta, aunque Dios puede obrar de manera poderosa y espectacular como en el Monte Carmelo, aquí Dios se revela en un susurro suave. Esto nos recuerda que Dios no siempre actúa de la manera que esperamos. A veces nos habla en lo más quieto y sencillo. Cada uno de los eventos que rodean a Elías y a Acab nos habla sobre la fidelidad, la obediencia, la generosidad, el poder de la oración y la necesidad de mantener nuestra fe en Dios frente a todas las adversidades que enfrentamos. Espero que esta historia sea de mucha bendición para ti y que el Señor te bendiga en gran manera.